Bienvenidos a un nuevo capítulo de Innova en tu región, un programa donde difundimos emprendimientos que están innovando en la industria alimentaria desde la región del Maule u otras regiones de nuestro país. En el capítulo de hoy conoceremos la historia de una emprendedora que quiso agregarle valor a la quinoa generando una línea de productos en base a este producto que contiene todos los aminoácidos esenciales para el cuerpo humano, como por ejemplo unos snacks de quinoa o cereales en base a este alimento. Además, en el segundo bloque estaremos conversando con dos egresadas de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca, quienes realizaron un estudio para estudiar el comportamiento de los consumidores cuando les presentan los diferentes nutrientes que tiene su plato a la hora de almorzar. Así que los invito a acompañarnos en este capítulo de Innova en tu región. Comenzamos este capítulo conociendo la historia de Yao Food, un emprendimiento que surgió en la ciudad de Talca, liderado por la emprendedora Cecilia Rubio, que desarrolló este emprendimiento saludable en base a la quinoa, creando unos snacks y cereales fortificados con vitaminas, libre de sellos y sin gluten. Así que los invito a conocer la historia de Yao Food. Me he decidido a emprender dado que dejé de trabajar en el sistema tradicional. Y bueno, haciendo una evaluación, empecé a investigar acerca de las industrias que crecen y bueno, la industria que crece al 32% es la industria del bienestar. Dentro de esa industria del bienestar está la industria de los alimentos saludables, por lo que me decidí precisamente seguir esa línea de alimentos saludables. A mediados del año 2018, esta emprendedora de la región del Maule desarrolló un proyecto enfocado en una línea de alimentos saludables a base de quinoa, libre de sellos y gluten. Bueno, dada la problemática global existente y las tendencias también, hemos decidido crear dos líneas de productos saludables, libres de sello, ricos, sobre todo ricos, en base de quinoa. Por un lado está la línea para los adultos, que son para compartir con los amigos, son unos dips en base a quinoa de distintos sabores, mostaza miel, pimiento merquén, aceituna sevillana y remolacha con ajo. Y también están la pareja perfecta, que son los quinoachos, para poder disfrutar de estos maravillosos dips. Estas masitas son también en base a harina de quinoa y de garbanzo, muy ricos y saludables. Son horneados también, así que es un aperitivo perfecto para compartir con la familia, con los amigos. Y por otro lado tenemos la línea de cereales para los niños, que son cereales de quinoa, también en base a quinoa, pero con fruta liofilizada. Y estos cereales tienen una cobertura de petacetas, o sea, es decir, los niños van a poder disfrutar de un cereal rico, saludable, pero también entretenido, porque tiene en su cobertura petacetas. Así que al echárselos a la boca, los niños van a disfrutar y les va a hacer una explosión en su boca. Quinoachos y cereales de quinoa con fruta liofilizada son los productos de Yao Food, que cuentan con todos los aminoácidos esenciales para el cuerpo humano, además de un tremendo valor proteico. Bueno, contarles que Yao Food nace de una investigación que se realizó referente a las tendencias que existen hoy en día a nivel global de la alimentación saludable. Sabemos que hoy en día está muy crítico los altos niveles de sobrepeso en los adultos. Aquí en Chile por lo menos tenemos el 45% de los adultos que tienen sobrepeso y los niños tenemos por sobre un 54% de niños que tienen obesidad y sobrepeso, por lo que es una situación súper grave a nivel global y nosotros queremos desde nuestra vereda, digamos, aportar con un granito de arena, en este caso con un granito de quinoa, hacia entregar una oferta saludable tanto a los adultos con estas líneas de snack, de aperitivos y también con los cereales para los niños. Es
Esa era la historia de Yow Food, este emprendimiento que aún busca inversionistas para su potencial comercial a nivel regional y nacional. Los invito a acompañarnos después de esta breve pausa, donde estaremos con 2 egresadas de nutrición y dietética con quienes conversaremos sobre una interesante investigación similar a los sellos que tiene nuestra ley de etiquetado, pero bajo otro formato, una herramienta Chernoff que ya conoceremos en más profundidad después de esta breve pausa. Continuamos en Innova en tu región conversando sobre iniciativas que se están desarrollando en la región del Maule vinculadas con la alimentación saludable. Así que le damos la bienvenida a 2 invitadas que tenemos en nuestro estudio. Ellas son egresadas de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca. Le damos la bienvenida a Javiera González. ¿Cómo está, Javiera? Muy bien, muchas gracias por invitarnos para que la gente pueda conocer un poco más de lo que fue nuestro proyecto de investigación realizado en el 2018 con respecto a la innovación del etiquetado nutricional. Buenísimo, eso es lo que queremos conocer, así que también le damos la bienvenida a Josefina Troncoso, otra de las integrantes de esta investigación que se realizó. Hola, muchas gracias por invitarnos, estamos muy contentas de estar acá y poder contarle en verdad lo que nosotros realizamos durante todo el año 2018 en la empresa PF. Perfecto. Bueno, Javier y Josefina, yo quiero que nos cuenten cómo surgió este proceso de investigación a través de una tesis que ustedes tuvieron que realizar en la escuela y que se generó con PF Alimentos, con esta empresa con la cual la Universidad de Talca tiene un convenio de colaboración para hacer investigaciones conjuntas o proyectos. Así que esto calzaba perfecto y ustedes en el fondo realizaron esta investigación con los trabajadores de la empresa. ¿Cómo fue ese proceso, Javier? Bueno, esto fue realizado en 2018, como decíamos anteriormente. Lo realizamos Josefina, Valeria, que no está en este momento, y yo. Ya además con nuestras profesoras tutoras, que son Gloria Icaza, profesora de estadística, y Montserrat Morales, que es nuestra profesora nutricionista. ¿Ya? Además con los trabajadores de PF que fueron usuarios del propio casino de la empresa, o sea, ellos iban a almorzar allá, que eran 46 personas. Ellos fueron quienes nos ayudaron a realizar la tesis y la intervención propiamente tal. Perfecto. ¿Y cómo se generó este primer espacio de diagnóstico, de conocerse? ¿Ustedes les contaron de qué se trataba la tesis? ¿Cuáles iban a ser los procedimientos que iban a realizar? En primera instancia tuvimos que escoger el casino, ya que una vez ya escogido que era el de la empresa PF, ya nos autorizaron a trabajar allá. Tuvimos una reunión primero con los gerentes y luego teníamos que esperar la autorización del comité de ética de la universidad, puesto que como trabajábamos con personas, igual era un proceso un poco más complicado. Una vez que ya nos autorizaron, hicimos una reunión con los trabajadores. Teníamos que escoger un grupo muestral como de 45 personas. Entonces, al final, nos citamos a una reunión y explicamos de qué iba a ser el proyecto y si estaban dispuestos a trabajar con nosotras. Ya. Ahí firmaron el consentimiento y una vez que ya reunimos las personas necesarias para llevar el proyecto a cabo, ya le aplicamos inmediatamente una encuesta de hábitos alimentarios, pero no para modificar hábitos, sino que con el único fin de conocer a las personas con las que íbamos a trabajar y saber a qué población nos íbamos a enfrentar. Claro, con el objetivo de poder caracterizar a nuestra muestra objetivo que íbamos a tener ahí en el casino de la empresa. Perfecto, me queda súper claro cómo realizaron este primer acercamiento ahí con quienes iban a ser sus usuarios, a quienes iban a investigar, con quienes iban a trabajar. Pero cuéntenme, ¿qué son los diagramas de Chernoff? ¿De qué se trata esto? Bueno, los diagramas de Chernoff, o también llamadas caras de Chernoff, fueron creados por un estadístico estadounidense llamado Herman Chernoff, honor a su nombre. Ya es una herramienta estadística en la que uno puede representar datos, indicadores a partir de rasgos faciales. Ya entonces de esta forma uno rápidamente puede hacer tanto asociaciones como diferencia de los datos que uno ha incorporado, porque esta cara comienza a deformarse, se podría decir entre comillas, se pueden exacerbar los ojos o puede acentuar más la sonrisa o las orejas de acuerdo a los datos que uno va incorporando. Entonces de esa forma nosotras quisimos innovar con lo que es el etiquetado nutricional. Lo que hicimos nosotras fue representar la información nutricional de los menús ofrecidos en la empresa PF, que están obviamente para que accedan a ellos los comensales, y en base a esta cara ellos podían ver la variación nutricional entre un plato y otro. Entonces lo que nosotras quisimos proponer es que como herramienta didáctica para una comprensión del etiquetado nutricional, esto podía funcionar mucho más que leyes ya vigentes como la 20.606, que es la ley de los sellos, que ya se conoce ahora en el mercado.
Y que además, hablando de la ley de los sellos, en el fondo cuando uno va a un casino a ver opciones de menú de almuerzo, no necesariamente están los sellos, uno no sabe bien cuál es el contenido nutricional de cada uno de estos platos, sino que uno lo elige más que nada por preferencia personal, ¿cierto? Claro. Entonces, me queda clarísimo. ¿Y cuál era el objetivo de este estudio que ustedes realizaron con la herramienta de Chernoff? Bueno, nuestro objetivo era determinar si la intervención con los diagramas de Chernoff influye en la decisión de menú de los comensales de la empresa PF hacia una elección más saludable. Ya. Posterior, obviamente, a 2 sesiones educativas que tuvimos que realizar. Pero ese era el objetivo principal, ver si ellos cambian su elección de menú hacia una más saludable después de conocer el contenido nutricional a partir de estas caras de Chernoff. Cabe destacar que esto no puede ser al azar. Ellos tienen que conocer de qué se tratan los diagramas de Chernoff, saber qué expresa la cara, porque como mencionó mi compañera anteriormente, claro, se va deformando los rasgos faciales, pero si ellos no conocen bien por qué pasa y por qué se da esta variación, no van a entender el proyecto y claramente van a quedar desinformados y ahí como sin saber qué representa la cara en verdad. Claro. ¿Y qué nutrientes abarca estas variaciones, para bien o para mal, dentro de esta cara? Bueno, lo bueno del diagrama de Chernoff es que abarca todos los nutrientes del etiquetado nutricional vigente. O sea, vamos considerando calorías, hidratos de carbono, proteínas, grasas, considerando tanto monoinsaturadas, poliinsaturadas, ¿verdad? Saturadas, colesterol total, sodio y fibra. Entonces, abarca mucho más en comparación a la ley vigente que estábamos hablando delante, comparando es mucho mejor, o sea, abarca mucho más nutrientes. Y eso es uno de los beneficios que presentan los diagramas de Chernoff, puesto que la ley 20.606 solo hace énfasis en lo que es lo malo de los alimentos. Por ejemplo, alto en calorías, alto en grasas saturadas, alto en azúcares y alto en sodio. En cambio acá, como está compuesto por todos los nutrientes del etiquetado nutricional, puede mostrar si es un alimento alto en fibra, alto en proteínas y también el contenido de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que serían las grasas beneficiosas para nuestro organismo. Entonces, no solamente hace énfasis en lo malo, sino que también en lo bueno del plato. Ya. Chicas, ¿y ustedes en esta definición o cuando ustedes creaban esta herramienta para cada opción de menú, incluían todo? O sea, la ensalada, el plato principal, el postre, en base a todos los componentes del almuerzo, ¿ustedes creaban esta carita? No pudimos hacerlo con todo, ya que, por ejemplo, como usted dice, la ensalada o pan también eso era ad libitum, o sea, ellos podían sacar lo que quisieran. Ya. Entonces nosotros nos enfocamos solamente en lo que era el plato principal, acompañamiento con plato de fondo, ya que era lo único que iban a comer, que iba a quedar propiamente tal, y además el postre. Ya. Solamente eso, porque jugo podían sacar lo que quisieran, pan también. Sopa también, sí. Eso era libre elección. Libre elección, libre consumo. No podíamos calcular con exactitud lo que iba a comer cada comensal de esos ingredientes. Ya, perfecto. ¿Y por qué fue necesario realizar estas charlas como educativas a las personas que ustedes estudiaron para que entendieran de qué forma iba a variar también esta cara y qué decían también estas caras de acuerdo a todos los aspectos que incluye este método, esta herramienta? Sí, claro, es que esta tesis también fue realizada anteriormente por colegas de nutrición, realizada en el 2017, pero no tuvo resultados beneficiosos debido a que no realizaron educación anteriormente. Entonces, cuando los comensales llegaban a la fila a elegir su elección de menú, se les educaba en el momento, no había mucha adherencia a la comprensión de lo que son los diagramas, entonces eso nos llevó a realizar sí o sí 2 sesiones educativas al respecto. Por lo demás, se puede ver en las caras, no sé, alto en sodio, alto en grasa, pero la mayoría de la población chilena desconoce lo que hacen estos macronutrientes en nuestro cuerpo o micronutrientes en nuestro cuerpo, entonces ellos pueden ver, claro, alto en sodio y van, ya, será malo, será bueno, ¿qué hace el sodio en mi cuerpo? Entonces, gracias a esta desinformación que existe hoy en día en nuestro país, tenemos que empezar con educación, saber qué hace cada nutriente en nuestro cuerpo, si es bueno, si es malo, qué pasa si hay déficit, qué pasa si hay exceso, y así obviamente va a empezar a funcionar estas políticas que se están aplicando hoy en día en nuestro país. Sí, de hecho realizar educación resulta imperativo, tanto considerando la ley 20.606, porque la gente igual está desinformada con respecto a esta ley, porque no saben en cuanto a materia de porciones de consumo,
No saben que la ley aplica 100 gramos de alimento. Entonces, por ejemplo, muchas veces pasa que la gente consume una barrita de cereal, por ejemplo, que tiene 30 gramos y aparece un alto en calorías, pero esta ley aplica 100 gramos y ellos se van a consumir 30 gramos de la barrita. Entonces, falta mucha educación al respecto para que la gente pueda tener una mayor adherencia a la que es la información nutricional en sí, porque de igual forma el etiquetado nutricional no es muy fácil de leer para ellos, mucho número, no lo entienden muy bien. Exactamente. ¿Y cómo fue ese proceso de explicarles a todos estos trabajadores de la empresa cómo iban a variar estas caras? ¿Qué feedback les daban ellos en estas sesiones educativas? La verdad es que fue un proceso bastante largo porque eran 46 personas y para que entendieran bien tenía que ser como más personalizada la educación. Entonces formamos grupos de personas, era pequeño igual, 3, 6, 8. La idea era que ellos entendieran y asegurarnos de que estaban captando la información que nosotros le decíamos. Claro. Hicimos una clase, le entregamos trípticos. También pusimos un póster en la central de alimentación o en el casino donde iban a comer con la cara del diagrama de Chernoff para que se familiarizaran, entendieran, se aprendieran qué nutriente iba en qué componente de la cara y así pudiera funcionar después el proyecto, o si no iba a ser muy difícil. Claro, exactamente. Sí. O sea, la educación, como ustedes dicen, es clave, en esta tarea, o si no, no hubiera sido posible realizar la investigación como se debía, ¿cierto? Claro. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio? ¿Por cuánto tiempo ustedes estuvieron ahí viendo si es que variaba o no la decisión al ver este sello, esta diferenciación en las opciones de menú? ¿Cómo fue el estudio? ¿Cómo lo percibieron ustedes? Bueno, es que igual fue durante todo el 2018. La intervención propiamente tal para saber si ellos cambiaban o no su elección de menú fue en noviembre, el 21. Antes de eso, nosotros realizamos las 2 sesiones educativas y además de incorporar la imagen en el casino para que la vieran todos los días. Bueno, ese día nosotros lo que hicimos fue que ellos escogieran un menú, ¿cierto? Sin conocer la información nutricional, o sea, sin ver las caras de Chernoff. Claro. Ya, ellos hacían una elección sin conocer nada y posteriormente nosotros le mostrábamos la información nutricional tanto del menú que habían escogido inicialmente como de todas las otras combinaciones de menú que habían. Y ahí había que ver si es que ellos cambiaban o no hacia una elección mucho más saludable. ¿Ya? Y los resultados fueron bastante muy favorables. Sí, muy favorables gracias a las educaciones que realizamos. Hubo una proporción de cambio hacia una elección más saludable de 81%. Wow. Muy favorables, sí. Y todas influenciadas por los diagramas de Chernoff, o sea, a ellos les quedó muy marcado. También con respecto, le hicimos una encuesta para saber si ellos querían futuramente una implementación de estos diagramas de Chernoff en el casino y el 85% deseó la futura implementación de estos diagramas de Chernoff. Y además de una comprensión, también evaluamos la comprensión, si lo habían comprendido, de acuerdo a una escala de Likert, si es que lo habían comprendido bien o no, y el 65% había comprendido correctamente los diagramas de Chernoff. O sea, fue alto, pero hubiera sido mucho más si hubiéramos educado mucho mejor. Claro. Pero aún así son resultados positivos. Y se nota que hicieron un buen trabajo ahí. Fue un trabajo largo, porque si bien el día de intervención fue uno, el trabajo detrás fue de varios meses de preparación, contactarnos con la nutricionista del casino de la empresa PF, que nos otorgaran las minutas, los gramajes que utilizaban, las marcas de los alimentos que utilizaban, cosa de sacar nosotros el aporte nutricional del menú lo más exacto posible. Claro. Y así que las caras fueran lo más exacto posible y representativas de lo que ellos iban a consumir. Claro. Entonces fue un trabajo largo, pero tuvo buenos resultados y a todos les gustó y deseaban la futura implementación en casino de Chile. Entonces fue como bien gratificante después del trabajo que hicimos. Qué interesante esta investigación que ya culminó y con resultados favorables, y nosotros vamos a seguir conversando sobre esto, pero antes vamos a ir a una pausa y ya continuamos en Innova en tu región. Seguimos en Innova en tu región con nuestras invitadas, estas egresadas de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca, Javiera y Josefina, con quienes estamos conversando sobre este estudio que realizaron en la empresa PF para ver cómo era el comportamiento de los trabajadores cuando se les informaba del contenido nutricional de estas opciones de menú a la hora de almuerzo, y que estábamos conversando que habían sido bastante positivos los resultados. La mayoría del 80% estaba dispuesto a elegir el producto que era más saludable de acuerdo a los sellos
o sea, a la herramienta de Chernoff que aparecía. ¿Y qué más nos pueden contar sobre estos resultados que también se pueden aplicar en otro lugar? O sea, más allá de la empresa, pudiéramos aplicarlo en otro escenario, ¿cierto? Sí, de hecho, como le había dicho anteriormente, se había realizado esta tesis con otras colegas, pero antes de eso también lo habían incorporado en cereales. También había tenido resultados positivos, pero lo quisieron incorporar a lo que es la alimentación en un casino porque esta no tiene información nutricional. De hecho, la mayor cantidad de alimentación que nosotros consumimos no tiene información nutricional, que es la alimentación casera, ¿cierto? Entonces sería una herramienta mucho más factible para agregar los diagramas de Chernoff. Claro. ¿Y qué tan difícil ustedes creen que sería que nosotros también, el general de la población, nos educáramos y conociéramos esta herramienta en un par de sesiones educativas, pudiéramos aprender cosas después nosotros también ponerlo en práctica? La educación sobre alimentación y nutrición, bueno, acá en nuestro país estamos bastante al debe con eso, ya que no tenemos todavía nutricionistas en los colegios, que ahí parte todo, pero que interpreten cómo es el tema nutricional, que adhieran buenos hábitos y aplicar así una educación para el diagrama de Chernoff ya sería más sencillo en el ámbito de que habría más personas tratando de que esto llegara a toda la población, podríamos decirlo así, porque sería súper difícil educarlos a todos, así como nosotros hicimos el trabajo con los comensales de la empresa PF, porque fue un trabajo igual largo, sí, y difícil. Es difícil, pero no imposible. Claro, me acaba de destacar. Eso es lo importante, porque como tú decías, Javiera, estamos al debe ahí, esa necesidad de conocer qué es lo que estamos ingiriendo cuando vamos a un restaurante, y a la hora de elección de platos solo elegimos por nuestras preferencias, si es que nos gustan las carnes rojas o los pescados o vegetariano, pero no sabemos realmente cuántas calorías tiene, cuánto sodio, que como ustedes decían, no sabemos qué tan beneficioso o perjudicial es para nuestra salud. Claro, sí, inclusive eso igual lo hicimos allá. Nosotros calculamos requerimiento aprox para un almuerzo de los comensales del casino de la empresa PF, y también mostramos los beneficios tanto de exceso o déficit de algunos nutrientes en específico. Es necesario educar con respecto a eso, porque es común que la gente ya ve los sellos de advertencia y sabe que no tiene que consumir mucho en exceso de eso, pero como decía Josefina, necesitamos saber, o sea, la gente necesita saber qué produce este nutriente en nuestro organismo. Es imperativo que lo sepan. Claro. Y por ejemplo, hablando de estos diferentes componentes que incluye esta herramienta Chernoff, ¿deberíamos nosotros estar conscientes de todos esos elementos? Y nos podrían ahora hacer una breve resumen de qué cosas deberíamos considerar a la hora de elegir un plato de estas cosas. La verdad, cuando nosotros aplicamos los diagramas de Chernoff, la gente generalmente se iba a lo que eran los ojos, que el alto contenido de sodio, eso era lo que más impactaba. Y en verdad sí es súper importante hoy en día, considerando que la mayoría de la población chilena padece hipertensión y enfermedades al corazón, y que este es un componente principal para desarrollar estas enfermedades. También así como las grasas, dislipidemias, problemas de colesterol. Entonces, claro, si nosotros asociamos estos nutrientes o componentes de la cara de Chernoff a la enfermedad, a la realidad que no es muy ajena, que estamos ya la mayoría de la población con obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas, ahí se pueden impactar un poco más y pueden saber a qué lado orientar a qué componente fijarse más, a qué componente de la cara. Claro. De hecho, nosotros realizamos una encuesta para saber en qué nutrientes se fijaban más, y como dice Josefina, la primera causa de muerte en Chile son las enfermedades cardiovasculares, y principalmente se fijaban en lo que es el sodio. Ahora, para prevenir un poco más de enfermedades cardiovasculares necesitamos más fibra, ¿cierto? Y ellos se fijaban mucho en la boca, que era la que representaba la fibra. Mientras más sonriente era que tenía más fibra este menú, mientras más triste era que tenía menos fibra, entonces se fijaban mucho en eso también. Claro, o sea, esos serían como los elementos que, por lo menos este público que ustedes estudiaron, eran los que más se concentraban en las cosas que se fijaban en un principio. Pero también nosotros, en general, no tenemos esa información a la mano, y deberíamos tener también los conocimientos para también saber qué preferimos por sobre otra cosa. O sea, una persona que tiene ninguna enfermedad, que hasta el momento está saludable, que no tiene problemas con el azúcar o con el sodio, ¿qué debería privilegiar en su almuerzo? ¿Qué
alimentos debería consumir preferentemente, según sus recomendaciones? De partida, sí, nosotros nos fijamos en la cara cuando un alimento es más balanceado, porque claro, nosotros tenemos que consumir de todo en su justa medida. Claro. Entonces, cuando el alimento o el menú que va a comer es más balanceado, de partida la cara ya es más armoniosa, no es tan grande, porque la cara, el ancho de la cara representa calorías, carbohidratos. Entonces, si bien tiene un tamaño normal, y sí tiene que privilegiar, yo creo que es súper importante la fibra, que obviamente acá hay una alimentación pobre en fibra y que tiene muchos beneficios, como mantener el control del peso, disminuir el colesterol, ya también ayuda a regular lo que es la glicemia. Entonces, estamos hablando de una persona sana, yo creo que debería darle bastante énfasis a lo que es la fibra. Sí. Perfecto. ¿Y dónde la encontramos? ¿Qué alimentos son ricos en fibras y que además sean saludables también? Lo tenemos en las frutas, en las verduras, ¿cierto? También en las legumbres. Súper importante también la cocción que nosotros le damos al alimento. O sea, preferible, por ejemplo, consumir las cosas crudas, siempre y cuando se pueda consumir cruda. No nos vamos a consumir, por ejemplo, una beterraga cruda, ¿cierto? No tanto irse por los jugos naturales, ya, porque igual eliminamos lo que es un porcentaje de fibra, preferir la fruta natural entera, no quitarle la cáscara. Son recomendaciones tan simples que las tenemos a la mano, no tienen un costo asociado, ¿cierto? Entonces eso podría ser súper fácil de incorporarlo. Perfecto. Igual es súper importante dar a conocer que la fibra hace sus efectos y consumimos también la suficientemente cantidad de agua. Claro. Así no... Que también ahí estamos un poco Claro. al día, o sea, Sí. hay campañas, la gente está consciente que son 2 litros lo recomendable de consumo de agua diario, pero no es lo mismo en vez de ingerir agua, ingerir una gaseosa o un jugo de frutas, porque eso no es agua, ¿cierto? También Claro. ahí nos caemos también muchas veces. ¿Y qué otros elementos, por ejemplo, negativos, se aprecian también en este método de Chernoff y que también deberíamos nosotros, así como los sellos, otras cosas que quizás en el mismo sello no se incluye, que la ley no incluye estos aspectos que no son tan positivos a la hora de ingerir algunos alimentos? Lo que yo encuentro importante y que se nota en nuestra cara de Chernoff, podríamos decir así, son los diferentes tipos de grasa, ya que si bien tenemos la ley, la alta cantidad de grasa saturada, no habla de las grasas buenas. Entonces acá se puede ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, que la altura ya son las grasas saturadas y ahí es lo del pelo. La altura del pelo ahí es lo que debemos evitar. Claro, pero ahí el estilo del pelo ya son grasas buenas, que serían las monoinsaturadas. Y el ancho del pelo, grasas poliinsaturadas. Entonces es todo un juego esta cara, que es un balance en verdad de la alimentación y que debe estar todo en su proporción. Claro. Para saber si vamos a consumir una alimentación balanceada. Mientras más armónica sea, en realidad es que es mucho más acorde a los requerimientos nutricionales que debieran tener en un almuerzo, o depende en qué alimento lo incorporemos. Chicas, qué interesante esta herramienta Chernoff, pero también me gustaría saber sus opiniones respecto a si pudiéramos aplicarlo en Chile, por ejemplo, con los niños, para que ellos pudieran conocer cuáles son los componentes de su alimento o de su cena y estar conscientes también de su elección, no elegir algo por lo que les parece más apetitoso, sino de algo que también ellos pudieran ser desde chicos más conscientes con lo que están ingiriendo. Yo creo que con los niños funcionaría mucho mejor, puesto que es una herramienta bastante llamativa y a ellos les llama mucho la atención, yo creo que les llamaría mucho la atención el tema de que es una cara y no un discopare negro, que es como lo que ya está presente en los alimentos. Además que, como ya habíamos mencionado anteriormente, esta alternativa engloba todo lo que es un menú. No es como alimento por alimento. Y lo otro es que ya se ha comprobado anteriormente en estudios que el material visual es mucho más factible para para que alguien entienda lo que es la información nutricional, ya que tantas letras y números, cosas que ni siquiera nosotros a veces entendemos, es más complicado que lo entienda un niño. Entonces, según yo, con niños funcionaría perfectamente esta herramienta. Claro, por otra parte también sería mejor agregarle colores, porque inicialmente la cara de Chernoff no tiene colores, ya sería mucho más factible si le agregamos colores al pelo, a los ojos, ellos entenderían mucho mejor. De igual forma, como decíamos anteriormente, necesitamos educación al respecto, sabemos que la cara y su rasgo facial le abarca muchos nutrientes que probablemente los niños no los podrían entender, entonces sí o sí necesitamos educación al respecto.
También otra forma de incorporarlo, o sea, muy importante para incorporarlo en los casinos, ¿cierto? Porque no tenemos información nutricional ahí. Esto ayudaría a que las grandes empresas pudieran estandarizar el aporte nutricional de todas sus preparaciones. Esto ayudaría a que la gente pudiera elegir mejor su plato, le entrega un servicio de calidad también al usuario, ¿cierto? Y además, de alguna parte podríamos también atacar las cifras alartantes de sobrepeso y obesidad que tenemos hoy en día. Exactamente, porque en general, según lo que ustedes, la experiencia que han tenido con casinos, ya sean de instituciones u organizaciones públicas o privadas, las diferentes opciones de menú son todas del mismo nivel de saludable, o también siempre hay alguna opción que no es tan saludable, pero que sabemos que es la más preferida por las personas. Acá igual hay un tema que dificulta un poco, porque no todos los casinos entregan tanta variedad de menú. Generalmente hay una opción, 2 opciones, entonces no se puede hacer este tema de comparación. Claro. Nosotros acá, donde lo aplicamos en el casino de la empresa PF, tuvimos la suerte de que claramente había un menú que se llamaba plato criollo, que siempre es altamente más calórico que el plato hipocalórico. Entonces tenemos los dos extremos y la gente puede hacer su elección y elegir uno más saludable que otro. Pero generalmente en los casinos no hay tanta variedad. Y lo otro que es súper importante comprobar es que acá en la empresa PF los comensales no pagan por su plato. Entonces, si estamos en un casino donde ellos sí pagan por el plato, es bueno también comprobar si ellos pagarían por una opción más saludable. Porque donde te entregan la alimentación, ellos, claro, pueden escoger un plato hipocalórico porque no están gastando de su bolsillo. Pero si yo voy a hacer un gasto, ahí hay que ver si ellos pagarían por la opción más saludable y si pagarían por su salud, podríamos decirlo así. Entonces, es una buena interrogante. Inclusive buscábamos igual en la bibliografía si había existido alguna encuesta parecida a la que nosotros habíamos realizado, y efectivamente encontramos una que decía que los comensales sí estaban dispuestos a pagar un poco más para obtener un plato un poco más saludable. Entonces, como decía Josefina, ese es un factor, quizá algún sesgo en la investigación propiamente tal, que deberíamos abarcar, porque deberíamos saber si realmente el comensal está dispuesto a pagar quizá un poco más para tener un plato más saludable. Exactamente, al momento de también pagar es cuando algunas personas por temas de ahorro o de menos recursos prefieren opciones que no necesariamente son las más saludables. Claro. Pero aún así siempre están estas alternativas, por ejemplo, de las leguminosas, que no son costos muy elevados en general, y que eso sí es bastante nutritivo, ¿cierto? Claro. ¿Y qué otras opciones tendríamos como para tener ahí como opciones principales versus otras al momento de ir a elegir un almuerzo o una colación? Además de las legumbres, ¿qué otra opción nos vamos como a la segura de que sí nos aporta los nutrientes que necesitamos? Por ejemplo, algo súper rescatable que yo encontré en el casino de la empresa PF es que la ensalada era ad libitum, o sea, ellos podían consumir lo que quisieran de ensalada, donde muchas veces la ensalada que les sirven en los restaurantes es un platito así muy pequeño, que en realidad no nos aporta la porción necesaria, porque necesitamos consumir tanto ensalada en el almuerzo, en la cena, ¿cierto? Entonces el hecho de que los usuarios pudieran consumir toda la ensalada que ellos quisieran, lo encontré súper bueno. Al igual que existía la opción de postre de la fruta, ya muchas fruta veces natural. Fruta natural, que a veces en los casinos eso no lo encontramos solamente postres preelaborados, ¿cierto? Deshidratados, que en realidad muchos nutrientes no tienen, casi pura azúcar. También es súper importante dejar claro a la gente que no es que ellos no tengan que consumir grasa, no tengan que consumir sodio, no tengan que consumir carbohidratos, porque eso es un tema que es bastante, ¿cómo se podría decir? Ellos dicen, no, voy a comer saludable y no como más carbohidratos porque me engordan, o no como grasa. Es importante dejar claro que un almuerzo que en general cubre el 40% de las calorías que nosotros consumimos al día, es importante que contenga de todos los nutrientes. Entonces también dejar claro que para que un menú sea saludable tiene que tener de todo un poco, y claro, si lo representamos por los diagramas de Chernoff, tiene que ser una cara balanceada, pero que no deje de tener ningún componente. Es súper importante. Qué interesante todo lo que nos han contado, chicas. Yo de verdad les agradezco toda la información, lo claras que han sido con la información que han entregado, y qué bueno sería que pudiéramos aplicar esta herramienta no solamente en esta investigación, sino que en los diferentes casinos, pero
pero bueno, está la opción, así que les agradezco este testimonio y todo lo que nos han contado. Le damos las gracias a Javiera González y a Josefina Troncoso, egresadas de la Escuela de Nutrición y Dietética, que no me cabe duda que van a ayudar a un montón de personas con todo lo que saben y con la paciencia que tienen también. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos despedimos de este capítulo de Innova en tu región y los dejamos invitados a continuar viendo la programación de Campus Dep.